Sí, señor presidente, señor procurador, secretario de Energía. Estamos ante el tratamiento de algo que, ni bien salió el combo del DNU, la ley ómnibus y antes las medidas de Caputo, señalé que era el intento de imponer un onganiato, el régimen de Onganía, pero votado por el Congreso. Y entonces creo que hay que tomar noción de lo que están planteando en combo, y el procurador lo dijo en un reportaje en el diario Clarín el día domingo, casi que para él el Parlamento era una cosa decorativa, que este era un país hiperpresidencialista, y entonces quería justificar la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Entonces acá estamos entre el DNU y las facultades delegadas, están pidiendo consagrar una autocracia en donde supongamos que se da el límite que plantea la diputada Los Penato, durante un año y un año más prorrogable, el presidente puede decidir un mes porque le parece que no se aumenta a los jubilados, y otro mes dice le aumento a este jubilado y no le aumento a este otro. Puede modificar el sistema previsional de conjunto, puede modificar disposiciones en la seguridad interior, disposiciones en defensa, puede privatizar 41 empresas del Estado que tienen más de 90.000 trabajadores, despidiendo a los que quiere. Y entonces acá no es el problema del tiempo. Acá el gobierno está intentando pasar una topadora sobre los intereses de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores populares, de las clases medias, y una topadora que ya está empezando a tener efecto, como se dijo, porque en un mes se produjo la caída más grande del salario de la historia nacional, 13,8% de pérdida adquisitiva en solo un mes. Y eso se debe a que devaluaron, se debe a que liberaron el precio de los combustibles, se debe a que liberaron el precio de los alimentos, y todo eso repercutió en que supuestamente desreprimen los precios, menos uno, el de los salarios y el de las jubilaciones. Y están llevando a un país donde los costos de la vida se asemejan cada vez más a los precios internacionales en Estados Unidos, en la Unión Europea, y acá tenemos salarios que son 1/10 de en esos países. Entonces, ese es el esquema que están consolidando. No se trata del tiempo, insisto. Si acá le dan un mes, lo hacen en un mes. Si le dan en un año, lo hacen en un año. Pero es darle facultades al Poder Ejecutivo para seguir pasando por encima de los derechos de la clase trabajadora. El presidente ha dicho muchas veces que él opina que no hay derechos sociales. Ha dicho que no hay desigualdades estructurales. Es decir, que todos los derechos que tienen, por ejemplo, las mujeres, todos los derechos que tiene cualquiera por tener una situación desfavorable por la estructura social en la que vivimos, directamente tienen que ser barridos porque simplemente hay algo que se llama igualdad ante la ley, como si el mundo se hubiese detenido en el año 1860. Y quiero hacer una observación importante. Si vamos a la discusión teórica más de fondo de lo que acá está pasando, las medidas que está pidiendo el Poder Ejecutivo se asemejan mucho a la dictadura comisarial de la que hablaba Carl Schmitt, donde sostenía que el Ejecutivo tenía el derecho de dictar normas para decidir cómo se vivía en toda la sociedad, aunque todavía era menos que lo que pedía Milei, porque distinguía entre las leyes que la podía hacer el Parlamento y las decisiones que tomaba la concentración del poder. El propio Kelsen le discutía en la década del 30, y lo llamo a los radicales que creo que no hablen nunca más de republicanismo, ni todo lo que se llaman, el PRO que se llamaba propuesta republicana ahora se va a llamar propuesta monárquica, porque es lo que están defendiendo en la delegación de poderes y en la aceptación de un DNU que es escandaloso. Jamás en la historia nacional se pretendió modificar con un DNU de 350 artículos. Y lo digo de una fuerza política que se opone a la institución de los DNU, que jamás votó las facultades delegadas para nadie y que sostiene
que la lucha es por una democracia infinitamente mayor que las democracias capitalistas que hemos visto, donde la división de poderes sirve para engañar a la gente, al pueblo trabajador, de cómo sacarle derechos para beneficiar a los grandes empresarios. Y cuando el Parlamento opina que es un poco menos dócil, sacamos el Parlamento. Cuando no, sacamos lo otro. Esa es la manera en que funciona este sistema. Un sistema al servicio de que unos pocos se enriquezcan en contra de los intereses de la clase trabajadora. Y le decía que el propio Kelsen le decía que no era un organismo del Estado contra otro el que discutía, sino que hay una sociedad en la cual hay intereses contrapuestos y entonces el Estado mismo no puede ser el guardián de lo que se decide, lo que se hace y lo que no se hace. Y en este caso el Poder Ejecutivo. Entonces lo que estamos viviendo acá, insisto, y quienes lo voten serán cómplices de lo que va a ocurrir, de todo lo que ocurra bajo el gobierno de Javier Milei, es una delegación inadmisible para empezar a consolidar una autocracia, y coincido con lo que dice el diputado Moró, con la suerte de un Estado policial con licencia para matar a la fuerza de seguridad y el intento de evitar las protestas sociales. Y entonces lo que quiero hacer es recordar en dónde terminaron todos estos intentos. Onganía pensaba quedarse 20 años. Lo llevó primero a Salimey, después a Krieger Bacena. Pensaba en 1967 que tenía todo controlado. En el 68 empiezan la gran huelga petrolera de Ensenada, las movilizaciones estudiantiles. Y el cordobazo y el rosariazo acabaron con el sueño de Onganía. A pesar, digo, que quería prohibir la protesta social, obvio, si tenía los tanques en la calle, era más fácil que las fanfarronadas de Patricia Bullrich. Y también hubo quien pensó que podía contener la movilización y la protesta social recurriendo al estado de sitio. Recordemos al gobierno de Fernando de la Rúa señalando que dictaba el estado de sitio el día 19 de diciembre del 2001 a la noche y cientos de miles salimos a las calles y mostramos que más allá de las declaraciones de Fernando de la Rúa, el pueblo en la calle no iba a tolerar que le sigan metiendo la mano en el bolsillo. Entonces acá los sueños de los gobiernos autocráticos, las ideas de que con reglamentos, protocolos o modificaciones de los códigos van a contener la protesta popular, están totalmente equivocados. El pueblo está experimentando rápidamente lo que es este gobierno. Ya hay muchísima gente que lo votó y que no llega a fin de mes y que sabe que por este lado no va. Por una situación verdaderamente que era ya muy terrible en el gobierno anterior, del que nosotros fuimos opositores, que bajó los salarios, que pagó la deuda al FMI con el hambre del pueblo y nosotros nos opusimos al pago de esa deuda. Este gobierno está agravando todo aquello por lo cual generó el descontento el gobierno anterior. Insisto, llegó la inflación por la cual había descontento del 10% al 30%, la pobreza del 40 al 60%. Ese es el resultado de las políticas de este gobierno. Para terminar, yo quiero recordar que cuando se hicieron las privatizaciones de la década del 90, Separalo, si no retumba. Las privatizaciones de la década del 90, fue ante todo un gran negociado. De 30.000 millones de dólares que entraron de las empresas privatizadas, se calcula que 5.000 fueron a coima. Eduardo Basualdo ha demostrado cómo se instauró un esquema en el cual la empresa privatizada, si tenía un esquema de ganancia de 10 en empresas monopólicas, con ganancias garantizadas en dólares, las empresas asociadas a las privatizaciones tenían 6 y las que no tenían 2,5, un negocio redondo. Y acá estamos viendo ya conflicto de intereses abierto. Se quiere privatizar YPF y se pone al frente de YPF a quien proviene de una de las empresas del Grupo Techín que se va a querer quedar con YPF. Acá hay leyes que han sido escritas con el nombre y el apellido del grupo empresario que se va a beneficiar. Y eso era parecido a lo que ocurría cuando se hacían los consorcios de las privatizaciones y se exigía que un banco que tenía bonos de la deuda argentina que en el mercado valían 25 centavos, se les pagaba a $1. Un negocio redondo para los bancos tenedores de deuda.
Entonces, ese esquema en el cual se reventó YPF, reventaron los trenes llevándolo de 35.000 a 7.000 kilómetros de vía férrea, un ferrocidio, como bien definió Pino Solanas en su momento, y ahora se completa con la liquidación de la ley de glaciares, de la ley de bosques, para permitir la libre tala de árboles, que es uno de los factores centrales del cambio climático. Entonces, insisto, ¿van a cerrar el Parlamento? ¿Esa es la idea de ustedes? Esa es la idea de ustedes. ¿Quieren que acá se les vote entre el DNU y la ley ómnibus? Y acá los que voten serán responsables de cerrar la llave del Parlamento y tirarla, porque total puede... Diputado, ya termino. Ya van 10 minutos. Ya termino, otros hablaron más de 10 minutos. Pueden, entonces tiramos la llave, cerramos y tiramos la llave. Y lo último, creo que hay un desafío central y que todas las diputadas y diputados son responsables. A partir del 23 de enero nos podemos autoconvocar para rechazar ese ignominioso decreto de necesidad y urgencia. Todas las diputadas y diputados que por las posiciones que tengamos, desde los puntos de vista que sostengamos, nos oponemos a este DNU, tenemos una responsabilidad con toda la población de no permitir este golpe autocrático que quiere dar el gobierno de Javier Milei. La palabra libertad la vamos a recuperar para la clase trabajadora, para el pueblo, y no para los que quieren imponer el neoliberalismo autoritario en contra de los intereses populares. Nada más, muchas gracias.